El tema que vamos a ver el día de hoy se llaman medidas de dispersión. Digamos que esto ya es una estadística medio, ya no estamos hablando de la estadística básica que veníamos acostumbrados, sino que empezamos a trabajar con unos datos un poco más específicos, ¿listo? Las medidas de dispersión son simplemente parámetros que miden la separación de los datos respecto a la media. Normalmente la media es como el estándar, ¿no? Como la tendencia general. Entonces lo que puede pasar, lo que puede aumentar o disminuir en un estudio estadístico de acuerdo a esa media. Voy a suponer que hablamos de las edades de los estudiantes que están en el grado 11. La media está más o menos en los 16 y 17 años. Vamos a suponer que la media son los 16. Las medidas de dispersión lo que hacen es fluctuar entre esos estudiantes que de pronto tienen 14 años y esos estudiantes que de pronto tienen 19 años y decirle al colegio cómo puede cambiar, cómo puede fluctuar, qué tan a menudo puede pasar este tipo de cosas, de que haya un estudiante, por ejemplo, de 13 años en 11 o que haya un estudiante de 21 años en 11. Las medidas de dispersión lo que nos ayudan es a entender este tipo de cosas. La primera medida de dispersión que vemos en este caso, hablamos del rango. El rango no es sino simplemente el distanciamiento que hay de la media más alta o de la medida más alta a la más baja. Por eso el rango se saca del dato máximo con el dato mínimo. Ustedes ya lo saben trabajar porque lo hemos venido trabajando en diferentes campos. Bien, entonces, una de las medidas de dispersión, pero antes de ver esta quisiera ver la varianza. ¿Por qué? La varianza ayuda a entender la desviación. ¿Listo? La varianza dice que es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto de la media distribución estadística. ¿Qué quiere decir? Es uno de los datos de probabilidad, de tendencia, a lo que puede tender a suceder, cómo se pueden mover las curvas, determinando si van hacia arriba o van hacia abajo. Los estudios nos pueden determinar, por ejemplo, si un determinado suceso sucede o no sucede, o qué tan probable puede ser que suceda este tipo de cosas. Tenemos en este caso, como podemos observar acá, dos fórmulas, ¿cierto?, las cuales están dadas de acuerdo a si se trabaja o sea, de acuerdo a si se trabaja con una población en grupo o si se trabaja con una población individual. De acuerdo a los rangos como se saquen, pues se pueden calcular estas medidas de dispersión, en este caso la varianza. La varianza se reconoce acá como por uno de los alfabetos o de las letras griegas que tenemos en este caso, como la podemos observar acá. ¿Sí? Normalmente la encontramos con este signo en diferentes libros de estadística y está dada por la fórmula de la sumatoria del cuadrado de la marca de clase menos la media. Este cuadrado lo multiplican por la frecuencia absoluta y esa sumatoria la dividen entre la muestra y pues básicamente nos va a lanzar el valor de la varianza. Esta varianza nos lleva a conocer, en este caso, la desviación media. La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos. Ojo cuando nos hablan de valor absoluto. Les hago un pequeño refresco de qué es un valor absoluto. Por ejemplo, si tenemos menos 3, más 5, menos 8, los valores absolutos se representan en unas líneas rectas y es el número como tal sin ningún signo. En este caso sería 3, 5 y 8. El valor absoluto nos habla simplemente de un distanciamiento, por lo tanto nunca se considera como un valor negativo. Prácticamente se dice que es un valor de distancias de un punto a otro y en física pues hemos visto que las distancias no son negativas. Por consiguiente debe tener bien en cuenta eso cuando usted esté haciendo el cálculo de este tipo de operaciones, ya que cuando estamos hablando del valor absoluto, no importa si el valor que usted tenía era positivo o negativo, sino que aquí nos está hablando del valor absoluto del dato como tal. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar usted a que en determinados casos va a empezar a ver valores negativos dentro de su tabla de frecuencias. Ya habiendo visto eso, podríamos entonces hablar de la desviación típica. Esto es como
como la palabra nos dice, hacia dónde puede tender o simplemente el espacio que hay entre un dato u otro. Esto se entiende mucho mejor sobre la marcha, o sea, cuando ya lo estamos aplicando sobre la tabla, podemos aplicar este tipo de fórmulas, ¿listo? La desviación estándar pues está dada por la raíz, en este caso, de la varianza. Si ustedes notan, lo que hace es despejar simplemente la potencia, y porque, pues, como lo observábamos antes, nótese que siempre está dada al cuadrado. Acá ya nos habla de que extrae la raíz para poder extraer esos valores. Pero si usted observa las fórmulas, por ejemplo, en este caso de la desviación típica o estándar, nótese que la fórmula se parece mucho a la de la varianza. ¿Sí? Veámosla, por ejemplo, acá donde está la varianza. Mire que la fórmula, concéntrese un poquitico en esta parte de la fórmula y vaya hacia donde está en este punto, es prácticamente idéntica a esta parte. Lo único diferente que tiene es que es la raíz. Hagan la comparación. Obsérvenla ahí. Obsérvenla acá. Es la misma fórmula, solo que le estamos extrayendo la raíz cuadrada. ¿Listo? Básicamente las fórmulas con las que vamos a trabajar en este caso son las superiores. En este caso vamos a trabajar con estas fórmulas para lo que vamos a ver pues el día de hoy. ¿Listo? Yo creo que ya durante el trabajo que vamos a hacer lo podemos entender, porque este tipo de contenidos es difícil entenderlos en teoría, son más fácil entenderlos cuando los estamos aplicando, digamos que sobre la marcha. Tenemos la última, que es el coeficiente de variación. Este coeficiente normalmente se expresa en un porcentaje. Da las probabilidades de algo, de un suceso, de que pasen o de que no pasen, según pues el coeficiente de variación, que no, como les expreso, normalmente se da en valor de porcentaje.